Desde la primera persona que tuvo conciencia de que era un ser individual en un entorno social, los conflictos contra los demás nos han acompañado. Esto por distintas razones, ya sea por la búsqueda de ganar más territorio, poder o por arreglar simples riñas. Nuestra historia está repleta de sangre derramada, la cual ha ido moldeando lo que somos hoy en día. Solo los vencedores de las innumerables guerras ocurridas tenían el derecho de forjar la historia, de elegir el futuro del otro, si acoplarlo a su imperio o simplemente dominar al perdedor. Pero claro, las guerras no eran iguales en todas las partes, puesto que las estrategias, las armas usadas, la movilización de grandes masas de soldados, la formación en el arte de la guerra de las distintas tropas, las vestimentas son distintas, por lo cual este tema es tan vasto como interesante. Bien dicho lo anterior, comencemos con esto. Los Immortal Persa, conformada por 10.000 guerreros de origen persa, elamita o medo, requisito indispensable. Y ser formado desde la niñez para ser un inmortal, de los cuales 1.000 estaban al cuidado del rey. Son llamados inmortales debido a que por cada baja sufrida, este era reemplazado inmediatamente, lo cual causaba la impresión de que nunca disminuían, aunque el nombre se lo deben a Heródoto, un historiador que los llamaba de esa forma. La mayoría de soldados compartían las mismas características, una estatura que rondeaba los 1,60 m, lo cual era superior al promedio en ese entonces. Usaban armas tales como escudos hechos de mimbre y cuero, lanzas de hierro con corto alcance, arcos con karhak, y usaban dagas o espadas cortas y hachas llamadas sagaris, aunque esto era raro entre ellos. Con eso se puede decir que eran hábiles en el combate de cuerpo a cuerpo. En sus viajes de conquista solían llevar consigo a grandes cantidades de mujeres, como obviamente comida y monturas. Solo los inmortales tenían permitido llevar a sus esposas y criados. Al estar en servicio, vivían una vida acomodada entre la élite social, en una posición aristocrática. Para diferenciar entre los 1.000 soldados, los cuales eran la guardia del rey, tenían un distintivo. Llevaban en las bases de sus lanzas algo parecido a una manzana, llamados también melóforos. Uno de los reyes asociados a la creación de este pelotón es Ciro II el Grande. Algunas de sus batallas más importantes son la batalla de Termópilas, donde se enfrentaron las tropas persas de Jerjes I y distintas ciudades al mando de Esparta. Esto en el año 480 a.C. La batalla de Isos en el año 333 a.C. Y si quieres más información, pues ahí está Google, para que lo uses. Guerrero azteca águila. Estos puestos, aparte de ser un símbolo de poderío entre los aztecas, eran la élite del ejército azteca. Para poder llegar a tener estos títulos, los jóvenes debían de alejarse de todo para entrenar en una residencia, donde se les enseñaba todo tipo de conocimientos durante 5 años, desde brindar apoyo emocional hasta matar de la forma más sanguinaria posible, así como curar las heridas de sus compañeros. Incluso tenían noción sobre las matemáticas, la botánica, como la astronomía. No había ninguna restricción para aquel que quisiera postular para ser un guerrero águila. Para la clase popular se les llamaba guerreros jaguar, y a los que eran provenientes de la nobleza eran llamados guerreros águila. Una de sus últimas pruebas era dada en el templo Kuahuacayi, lugar donde se llevaba el último paso para obtener el título. Los aspirantes tenían que pasar 40 días sin ingerir alimentos, estando en constante meditación, e incluso llegaron a haber casos de autosacrificio. Al contemplarlo, pasarían por un ritual de iniciación. Entre sus vestimentas y armas, podemos encontrar que usaban el atlatl, una lanza hecha con obsidiana, bronce o huesos, arma cambiada por arcos entre otras culturas, pero no por los aztecas. El arco tahuantinsuyo, hechas con tendones de animales a modo de cuerda. Algunas flechas podían contener veneno. El macahuaitl, una espada hecha con partes de obsidiana o pedernal. Se dice que eran muy afilados. El tematlatl, una especie de honda, y la cerbatana, pieza de madera hueca por donde se lanzaban dardos. Y escudos. Su vestimenta consistía en un yelmo de madera, que representaban desde animales a dioses. Solían usar una prenda que podía ser usada como capa, delantal o como un manto. Sus armaduras, para ser más resistentes, eran envueltas en salmuera, lo cual endurecía la sal en las telas de algodón, lo cual los hacía ser duros ante los golpes o cortes. En sus espaldas llevaban el pamit, un estandarte que podía verse a la distancia. Al morir un guerrero había todo un ritual detrás. Por ejemplo, los que guardaban duelo ayunaban y no se bañaban hasta que el fallecido
pasara al paraíso. 80 días son los que los aztecas necesitaban para poder encontrar la paz, o eso es lo que ellos creían. Su forma de ataque era el sigilo. Hacían rápidas incursiones hacia los campamentos enemigos entre varios grupos separados, los cuales, dependiendo de cómo les fuera, conseguían recompensas individuales. Era normal ver cómo sacrificaban a sus prisioneros, como ofrenda para los dioses. El fin de esta exitosa cultura llegaría por la alianza de varios de sus vecinos, junto a los españoles, quienes en 1521 vencerían a los aztecas. Vikingo, berserker. Considerados como la élite guerrera de los vikingos, esta cultura logró dominar grandes partes de Europa. El secreto de su éxito militar fue que supieron usar el temor a su favor. Asesinaban niños y mujeres, lo cual les creó la reputación de sanguinarios y salvajes. Al desembarcar en las costas, salían a atacar a los pueblos más cercanos. Luego de salir victoriosos, volvían a sus dracars, barcos de guerra, para adentrarse en el mar. En pocas palabras, atacaban de forma rápida para luego huir. Los berserkers, aunque se les relaciona solo con el uso de hachas, varios historiadores están de acuerdo en que ellos usaban espadas o lanzas, aunque esto dependía de cuánto pagara un guerrero a un herrero. Lo que caracteriza a esta cultura es que sus guerreros de élite luchaban sin armadura, solo usaban la fuerza bruta para poder dominar. Con eso no quiero decir que no planeaban estrategias, claro que sí, solo que en este punto es bueno saber que antes de cada lucha bebían un brebaje. Acerca de qué era lo que ellos consumían es un misterio, solo se manejan hipótesis, pero se cree que era el Iociamus niger o beleño negro o el Amanita muscaria. Después de consumirlo, el brebaje empezaba a surtir efecto, lo cual causaba un estado de trance al que lo bebiera, favorable para llevar a cabo una lucha, aunque en otro caso el euforia era demasiada y terminaban ahogados porque se lanzaban de sus barcos. Entre las ventajas se puede mencionar que no sentían miedo y atacaban sin pensárselo dos veces, ignorando el dolor. Solían tener demasiada fe en su dios Odín. Justificaban tomar el brebaje ya que tenían el pensamiento de que los hongos que se utilizaban provenían de su mismo dios, así como el honor de morir en el campo de batalla y ascender al Valhalla. Templario. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo Salomón, o los Caballeros Templarios, lograron superar a todo tipo de poder que había en ese entonces, pues no solo eran buenos en los combates, sino que también eran buenos administradores. Esta orden fue fundada en el siglo XII por 9 franceses, con la finalidad de asegurar que aquellos quienes peregrinaban hacia Jerusalén estuvieran a salvo, físicamente, así como también ellos eran los encargados de cuidar su riqueza y dinero. Respecto a esto, solo diré que sus métodos de finanza tienen una gran similitud con cómo se manejan los bancos hoy en día, aunque ese no era su único objetivo. Con el pasar del tiempo, este grupo pasó a ser imparable en Europa. Iba repartiendo muerte a aquellos que no aceptaban a Cristo como la verdad. Tenían el apoyo de la iglesia, por lo cual sus actos estaban justificados, para ellos, claro. Podemos encontrar que usaban todos los implementos que cualquier caballero usaría, tales como son las cotas de malla, grebas, cascos. Sus escudos tenían forma de lágrimas, usaban espada, hachas, lanzas y mazos. El fin les llegaría por parte del rey Felipe a causa de que los templarios no le perdonaron una deuda, esto porque ellos solían dar préstamos a través de toda Europa. También la iglesia dejaría de apoyarlos, así que en menos de 2 años terminaron por desaparecer. Los samuráis, a través de toda esa historia, sufrieron varios cambios, y pues es de esperarse ya que existieron por casi medio milenio. Originalmente eran guerreros que hacían servicio militar, los cuales eran parte fundamental del ejército japonés. Y desde ahora es bueno decir que todos sus rangos han sido demasiado romantizados, ya que lo más realista es que lucharan por dinero o estatus social. Solo los samuráis de alto nivel, llamados hatamoto, pertenecían a la clase aristocrática. Eran los únicos que tenían el derecho de portar 2 espadas. Les precedían los llamados goshi, aquellos eran guerreros y agricultores. Usaban las tierras pertenecientes a sus amos. Samurái en japonés quiere decir algo así como aquel que sirve, puesto que eran contratados para la seguridad del daimyo, o señores feudales, o cuidar sus tierras de los otros señores feudales, quienes buscaban constantemente la expansión de sus territorios, y el que procede a ambos llegaría a ser el goshi, quienes eran los vasallos del señor feudal al que servían. No sería hasta el año 1591 donde se les prohibía cumplir 2 funciones, debido a que serían más dependientes a sus señores si solo ejercían una sola profesión. Por así decirlo, en caso de que eligieran la vida de samurái, se manejaban por un código llamado Bushido, un código que ellos tenían.
el cual consistía en vivir constantemente con mantener el honor, la lealtad hacia quien fuera su señor, aunque esto sí significase perder la vida por él. No solo cumplían con el rol de ser guerreros, sino que tenían la capacidad de ser maestros, administradores y guías morales. Y en el uso de armas, al principio solían usar armas bastante comunes entre todo tipo de infantería común, entre ellas las lanzas llamadas yari y armas de asta llamadas naginata. Antes del uso de las katanas era común ver el uso de arcos, esto debido a la denigración por ser más barato que producir una katana, las cuales tenían una hoja curva. Solían llevar consigo una espada corta, les era posible usar arcos encima de un caballo, gracias a la montura que usaban, debido a que era muy estable, podían ponerse de pie, estando montados. El uso de armas a base de pólvora fue implementado en el siglo XVI debido a la influencia europea. Armas como los arcabuces de cerrillos también fueron usados por estos guerreros. Y sobre su armadura, solo diré que usaban una armadura en todo el cuerpo, exceptuando los pies, ya que solían usar medias y sandalias de cuerda. Aunque la armadura y el cerrante que llevaran denotaba cuál era el rango de aquel guerrero. Esto ha cambiado debido a que antes solían decir todas sus hazañas antes de entrar a un enfrentamiento, y todos esos cambios, sus estandartes, eran las que contaban todo, sin decir nada. Hacer que el seppuku o harakiri es la única forma de evitar la deshonra de la derrota, aunque no pasaba solo perder un combate, también podía darse cuando el señor a quien servían moría, o por cometer algún acto que lo llevara a hacerlo. Antes de realizarlo, solían vestirse de una túnica blanca. Eran asistidos por una persona quien los decapitaba después de que ellos mismos se hubieran cortado el abdomen. Respecto a esto, no es como que ellos hayan sido seres completamente honorables. Como prueba de ello, en 1600, en la batalla de Sekigahara, por lo menos 5 generales en plena batalla habrían traicionado a su señor, cambiándose de bando repentinamente. Y bueno, de paso recomiendo leer algo sobre Yoshitsune y los 47 Ronin. Y estoy seguro que a más de uno les recordará cierta serie que tiene más de 1000 capítulos y muchas películas en una que acaba de salir. Y bueno, quería agregar más puestos a este video, pero la flojera me ganó, así que cuídense en todos los sentidos y hasta la próxima. Espero poder acordarme de hacer la parte 2.